Ya, hermano. Efesios 3. En este capítulo, hermanos, vamos a ver, dice la palabra, revelando el misterio de Dios. Vamos a ver qué nos cuenta Pablo en este capítulo. Revelación del misterio de Dios y el lugar del hombre en ello. El prefacio a la revelación del misterio. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo nos hace esta aclaración acá, ¿no es cierto? La revelación del misterio de Cristo, pero por el Espíritu. El Espíritu es el que nos revela. Por esta causa, dice yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Así comienza. Durante su prisión romana, ¿no es cierto? Porque Pablo estaba preso en Roma, Pablo estaba bajo arresto domiciliario. En esos días él tenía la libertad de andar por la casa bajo la supervisión de soldados, pero cada noche era encadenado, hermano, con un soldado para asegurarse de que él no escapara antes de su juicio delante de César. Pero él, hermano, se miraba a sí mismo como un prisionero de Cristo Jesús, no como un prisionero de Roma, sino que un prisionero de Cristo Jesús. Él sabía que Jesús era el Señor de su vida, no el gobierno romano, así que él era un prisionero, él era prisionero de Jesús, no del gobierno romano. Bueno, de la misma manera, hermano, nosotros no trabajamos para un jefe, nosotros trabajamos para Jesús. No somos padres para hijos, somos padres por Jesús. El mismo principio se aplica a cualquier área de la vida, hermano. En cualquier área de la vida aplicamos el mismo principio. Él dice que es prisionero por vosotros los gentiles, la razón por la cual él estaba bajo arresto esperando juicio, ¿no es cierto? Era por nosotros los gentiles. Era debido a su esfuerzo misionero, hermano, en favor de los gentiles que Pablo estaba prisionero. Pablo padeció por la misma verdad que él explicaría en los Efesios. Y esto no hizo que él retrocediera ni un poco. Él se mantuvo en su línea. Lo último que Pablo quería, hermano, era que las personas sintieran lástima por él debido a sus prisiones. Él no quería que nadie sintiera lástima por él. Él quería que sus lectores se dieran cuenta que es un beneficio para ellos que él fuera un prisionero, un beneficio para los cristianos de esos tiempos, ¿no es cierto?, en Efesios, que ellos creyeran que era un beneficio para ellos que él estuviera prisionero. Si es que habéis oído, dice. Esto, hermano, sugiere que Pablo sabía que su llamado en particular hacia el mundo gentil era bien conocido entre los cristianos gentiles. Él era muy conocido entre los cristianos gentiles. Y si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vos con vosotros. ¿Ya? La palabra administración habla, hermanos, de la estrategia implementada, del plan de Dios en la iglesia, aquí como en Efesios 1:9, ¿no es cierto? Que nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo.
se debe de entender, hermanos, como la implementación de una estrategia, ¿ya? Por la administración de la gracia de Dios, o sea, una estrategia de Dios, ¿ya? Nosotros podemos entender, ya sea el puesto apostólico y dones concedidos a Pablo para el propósito de predicar el Evangelio entre los gentiles, o el conocimiento al cual Dios le dio de ese plan de gracia y divino, el cual él había formado para la conversión de los gentiles, ¿no? Eso es lo que Dios le reveló a Pablo, que por revelación nos aclara Pablo. Pablo quería que ellos supieran, yo estoy inventando, no estoy inventando esto. Este no es una invención mía. Dios me dio la revelación y yo solo soy su mensajero. Él era el mensajero de Dios. En cuanto a esta verdad, le costó mucho, hermanos, a Pablo el mantenerse a este misterio. Así que probablemente él no inventó esto, ¿ya? Es en sí sorprendente que Dios tomara un hebreo de hebreos, un fariseo y un perseguidor de la iglesia, hermano, a ser el ministro principal del ministerio, el ministerio de la obra del Evangelio que reúne a judíos y gentiles en el mismo cuerpo. Es a veces incomprensible que buscara esto, ¿cierto? A este fariseo, a este perseguidor de la iglesia, ¿no es cierto?, para que fuese el ministro principal del ministerio de la obra. Pero Dios lo escogió a él. Y Pablo insiste, me fue declarado el ministerio. Dice. El principio que Pablo describirá es un ministerio, pero aún así es desconocido, hermano. Sin embargo, nunca se sabrá si Dios no lo hubo declarado. En inglés, un ministerio es algo oscuro, secreto, un acertijo, lo que es misterioso, es inexplicable, aún incomprensible la palabra griega misterio. Sin embargo, hermano, es diferente, aunque aún es un secreto y ya no está guardado celosamente, sino abierto, más simple. Mysterium es una verdad la cual está escondida del conocimiento humano o del entendimiento, pero que ahora es hecha conocida por la revelación de Dios. No por la revelación del hombre, por la revelación de Dios, hermano. Por revelación me fue declarado el misterio, dice Pablo. Pablo no dudó, hermano, en declarar que el misterio que él revelaría fue dado a él por revelación. Pero no solo fue dado a él por revelación, también se le dio específicamente, ¿ya? Y está consistente con la profecía en el Antiguo Testamento. Como Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Y las palabras específicas de Jesús, hermano, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos cómo se ha ido revelando, ¿no es cierto?, este misterio de Dios en cada uno de los cristianos, y principalmente en Pablo, que fue el que comenzó, ¿no sé, con la predicación de las buenas nuevas. Sin embargo, al parecer Dios utilizó a Pablo al declarar específicamente el cómo los judíos y gentiles podían ser unidos como uno solo
en el cuerpo de Cristo, hermano. Est- Esta era la misión de Pablo, unir a los judíos y gentiles en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Esto ya se sugería, hermanos, por medio de otros, pero detallada únicamente de manera específica por medio de la revelación de Pablo. Ahí fue detallada, ahí fue comprendida. Pablo confiaba en que sus lectores entenderían lo que Dios le reveló a él. No se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. La naturaleza de la unión de los judíos y gentiles, hermanos, en este nuevo cuerpo, es el aspecto que no se dio a conocer. En el Antiguo Testamento, la salvación de los gentiles, hermanos, está profetizado en el Mesías. Nunca se habla de la unión entre los judíos y los gentiles en la iglesia. Pero Pablo logró y tiene que lograr, ¿no es cierto?, esta unión. La unión de los judíos y gentiles en la iglesia. Ya no vamos a ser dos, pues, sino uno solo. El misterio descrito, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí Pablo nos aclara, ¿no es cierto?, que nosotros somos coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual él fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que le fue dada, ¿no es cierto?, según la operación de su poder, o sea, del poder de Dios. ¿Ya? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, esto es en sí mismo describe el misterio, hermano. El creer que los judíos y creer que los gentiles son unidos en el mismo cuerpo de Cristo, en una iglesia, y que ya no estamos separados delante de Dios como tales, sino que todos somos un solo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo. La verdad de este misterio significa que los gentiles son ahora copartícipes de la promesa. ¿Ya? Este era un privilegio el cual ya no estaba reservado solamente para el creyente judío, hermano, sino también para nosotros los cristianos, por medio del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación. Esto solo puede pasar, hermano, por medio del Evangelio, donde todos los hombres tienen una posición equivalente en Jesús. Nadie tiene una posición superior o más baja. Todos los cristianos, todos los creyentes, ¿no es cierto?, por medio del Evangelio tienen la misma posición, una posición equivalente en Cristo Jesús. Este es el mismo Evangelio del cual Pablo es un siervo debido al don de la gracia que se le ha dado a él por la obra del poder de Dios. Nadie más le ha entregado el don de la gracia a Pablo que el poder de Dios. No hay hombre que le enseñó a Pablo el Evangelio, dice Pablo, que le fue entregado por revelación. Pablo dice que él es un ministro, pero ese es un título de servicio, no de exaltación. ¿Ya? En la literatura clásica de la antigua Grecia, el ministro o diácono es un mesero que siempre está a la orden de sus clientes, como Pablo. Pablo siempre estaba a la orden, ¿no es cierto?, de los creyentes, de los cristianos. Siempre estaba predicando el Evangelio de Cristo. Y es lo que nosotros debiéramos hacer. La presentación del ministerio por parte de Pablo. A mí, dice Pablo,
que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea, este misterio de las riquezas de Cristo estaba escondido por siglos en Dios, que creó todas las cosas. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo, hermanos, estaba maravillado de la gracia que le fue dada, por la cual era llamado a predicar el Evangelio, el cual hace del misterio una realidad. Cuando consideramos, hermanos, la historia personal de Pablo, vemos que en verdad su llamado fue del todo por gracia. Pero mientras Pablo estaba agradecido por su cargo, su éxito en ello le hacía en gran manera humilde, muy humilde. Mientras más se llena un vaso, más profundo se hunde en el agua. Y esta era una plenitud de gracia. Es una cura para el orgullo, ¿ya? Los predicadores deben de crecer en gracia, pues su llamado les coloca en una gran ventaja, ya que están ligados a buscar las escrituras y el estar en mucha oración. Es una elección de misericordia, el que se les permitiera predicar el Evangelio. Yo desearía que algunos de ustedes tuvieran la ambición por ello, pues los predicadores serios son deseados y son pocos de anunciar. La antigua palabra griega traducida a anunciar, hermano, literalmente significa el anunciar las buenas nuevas. O sea, anunciar las buenas nuevas de salvación, que era lo que Pablo estaba llamado a hacer. La predicación de Pablo era simplemente la anunciación de las buenas noticias, de lo que Dios ha hecho en Jesús. Eso es lo que Pablo predicaba. Eso es lo que se predica en este momento, lo que Dios ha hecho en Jesús, las inescrutables riquezas de Cristo. Su misterio es como una gran riqueza para los gentiles. Ellos ahora pueden venir delante de Dios y tener en manos esa posición, la cual en otros tiempos ellos solamente podían soñar, no podían tener. Pablo intentó el imaginar la grandeza de la gracia de Dios y empezó a rastrearla de la manera de que uno quiere buscar la orilla de un lago, hermano. Pero pronto Pablo, hermano, se da cuenta de que no es un lago, sino un océano, un mar inmensurable, que las riquezas de Dios son inescrutables, nunca las conoceremos completamente. Inescrutables riquezas. También nos habla de que esto es algo bueno. Las doctrinas del Evangelio son un trono dorado sobre el cual Jesús se sienta como rey y no como una piedra dura y fría la cual rodó a la puerta del sepulcro del cual Cristo está escondido. Yo tengo la valentía de decirles que las riquezas de gracia de mi amo son tan inescrutables que Él se deleita en perdonar y olvidar enormes pecados. Mientras más grande sea el pecado, más glorioso, más gloria es dada a su gracia. Si tienes una gran deuda, eres lo suficientemente rico para cumplir con tus obligaciones. Si estás en la misma puerta del infierno, Él es capaz de tomarte de las garras de la destrucción, hermano. Ese es Cristo. De aclarar todo cual sea la dispensación del ministerio, es lo que Pablo perseguía. Y si habiendo sido
encomendado con tales riquezas. La pasión de Pablo era el dar a conocer este evangelio a toda persona. Él quiere que todos vean y compartan en él compañerismo de este misterio, el cual es un misterio, precisamente debido a que era desconocido e inescrutable hasta que Dios lo reveló. Dios reveló este misterio y ahí Pablo comienza a darlo a conocer. La dispensación del misterio. Deberíamos, hermanos, de considerar cuidadosamente lo que esta frase significa. Esto demuestra que estos no solo son hechos para conocer, sino también una vida para vivir, unidos en Jesús con otros creyentes, sin la cual cualquier separación que existía, como la que está entre judíos y gentiles, ¿no es cierto? Esa ya no existe. Somos uno solo en la iglesia, escondido desde los siglos en Dios. Estuvo toda esta gran verdad. La dispensación del misterio estaba escondido antes de que fuera revelado, después de la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz. Esto, hermano, refuerza la idea de que genuinamente hay algo nuevo en el nuevo pacto y de que es tan mal el considerar a Israel simplemente la iglesia antigua o la iglesia del Antiguo Testamento y a la iglesia, al Israel del Nuevo Testamento. Somos una sola iglesia después de Cristo. Y esta declaración, hermano, nos contesta la pregunta de una vez y para todos, en cuanto a la existencia de la iglesia. El cuerpo de Cristo en y durante las dispensaciones del Antiguo Testamento. Sin embargo, uno de los puntos de vista más amplios de que la iglesia existía desde el inicio de la creación y las palabras de promesa contenidas en la palabra profética del Antiguo Testamento son las promesas de la iglesia y de su glorioso futuro en la tierra, reinado sobre las naciones. El propósito, hermano, del misterio, para que multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, en los cuales en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo. Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de nuestra fe tenemos un acceso con confianza por medio de la fe en Cristo Jesús, para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, para que las miles de formas de sabiduría que tiene Dios sea ahora dada a conocer, dice. Dios es un ser infinita sabiduría, hermano, y mucha gloria. Y Él quiere que sus criaturas conozcan su gran y multiforme sabiduría. Un propósito en su gran plan de las edades es el revelar esta sabiduría. Entendiendo, hermanos, el carácter de Dios, podemos decir que esto no es por un motivo egoísta o de vanagloria de la manera en que pensamos de un hombre orgulloso, el cual muestra sus logros e inteligencia a los demás. Dios hace esto para gloria de sus criaturas, para gloria nuestra que somos sus criaturas, debido a que la gloria de las criaturas está directamente conectada a la gloria del Creador. La sabiduría es multiforme, tiene miles de formas la sabiduría. La antigua palabra griega
poikilos. Tiene la idea de complejidad y gran belleza, hermano. Eso tiene la belleza de curiosa variedad en ella. Hay mucha variedad y mucha belleza en la palabra, ¿no es cierto?, que nos es enseñada. Como las vistas de las mejores pinturas o texturas, hermano. También debe darse a conocer en forma enfática, contrastando fuertemente la idea de escondida en Efesios 3:9. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, ¿ya?, dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades. Está hablando de los principados y potestades celestiales, hermano. Esto explica el cómo Dios se revelará su sabiduría y a quién Él se revelará. Él la revelará por su obra en la iglesia y Él la revelará a los seres angelicales, principados y potestades. Por supuesto, hermano, Dios también quiere revelar esta sabiduría a su iglesia. Pero viendo todo el panorama, Dios no quiere utilizar a los ángeles para revelar su sabiduría a los santos, pero Él sí utiliza a los santos para revelar su sabiduría a los seres angelicales. O sea, Él no quiere usar a los ángeles para que nos revelen la sabiduría a nosotros, pero sí Él nos utiliza a nosotros para revelar su sabiduría a los seres angelicales, ¿ya? Esto nos recuerda, hermano, que somos llamados para algo más grande que nuestra propia salvación y santificación individual. Somos llamados para ser los medios por el cual Dios enseña al universo una lección y una hermosa lección. Estamos rodeados por seres espirituales invisibles y estos intensamente nos están viendo. Aquí Pablo desliza la cortina invisible que esconde a estos seres de la manera que oró Eliseo en Dotán, que dice, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Segunda de Reyes 6:17 nos dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estos seres angelicales, hermano, nos ven perfectamente y nos conocen, mucho mejor de lo que nosotros le conocemos a ellos. Entonces, ¿qué tienen que aprender ellos de nosotros? A ellos deben de aprender algo, por lo cual ellos nos miran con maravilla y asombro. Ellos en verdad ven en nosotros toda nuestra debilidad, todo nuestro pecado, pero ellos también ven una naturaleza de la cual, caída en sí misma, fue hecha aún a imagen de su Dios y del nuestro. Y ven a este Dios obrando, hermanos, en la vida del humano para producir resultados, no solo de manera maravillosa en ellos mismos, sino doblemente maravilloso debido a las condiciones en su inmortalidad, nunca tocaron por ninguna gota de nuestro frío río. Se le incluye a Él más allá de nuestra manera de pensar, al ver a su Dios triunfando sobre el dolor y la muerte, el cual algunos sufrieron en el martirio de la hoguera, o en la tortura del cáncer, o en el hundimiento de un barco, o solo admiración silenciosa de cualquier tipo de separación del cuerpo. Ellos ven, hermano, a estos seres caídos y mortales, esta comunidad de los perdidos y salvados, no solo soportando y haciendo cosas
por Dios aquí en la tierra, pero presentes espiritualmente con Él en el lugar santísimo en el cielo. Algunos cristianos, hermanos, tienen la loca idea de que Dios les salvó y que obren sus vidas porque de alguna manera son grandes personas. No, hermano. Los ángeles pueden ver a través de eso. Podríamos creer que eso es debido a que nosotros, los ángeles, saben mejor. Podríamos dudar de nuestra alta posición sentados en lugares celestiales. Los ángeles ven esta realidad espiritual con sus ojos bien abiertos. Es como si se actuara un gran drama. La historia es el teatro, el mundo es la escena, y los miembros de la iglesia en cualquier tierra son los actores, hermano. Dios mismo ha escrito el guión, y Él la dirige y produce, acto por acto, escena por escena. La historia continúa en develarse. Pero ¿quién es la audiencia? Son las inteligencias cósmicas, los principados y potestades en los lugares celestiales. Perdón. Los ángeles son instruidos en la sabiduría de Dios por el hecho del gran cuerpo espiritual constituido en Cristo, el cual ellos contemplan y el cual es para ellos el teatro de la gloria de Dios. La historia de la iglesia cristiana se convierte en una escuela de graduación para los ángeles, los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto significa que los seres angelicales están interesados y son instruidos por las vidas de los cristianos. Este es el porqué la conducta de la iglesia es tan importante, hermano, debido a que los seres angelicales y demoníacos están viendo y la intención de Dios es el señalarles por medio de nosotros. No que ellos nos enseñen a nosotros, sino que aprendan por medio de lo que Dios hace con nosotros. Algunos pasajes se refieren a esto. En 1 Corintios 11:10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Primera de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Timoteo 5:21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad, ¿ya? Siendo siempre imparcial. Deberíamos de tomar esta responsabilidad con seriedad, hermano, pues a los ángeles se les da la responsabilidad de llevar las almas al cielo en cuanto uno muere. Lucas 16:22 nos dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ellos son los encargados de llegar al cielo en cuanto uno muere. Y son los segadores de la última cosecha, hermano. Mateo 13, versículo 39 al 43 nos dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego.
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermano, hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Continuamos en la próxima reunión, ¿cierto?